yo voy a, si ustedes me permiten, quiero hacer como una pequeña revisión nomás. Este tema del dólar a Bolivia, estimado amigo, voy a plantear un pequeño problema que es el que quiero hablar con el Banco Central. Esto te puede distorsionar un día, 2 días, una semana. La cotización pues no puede hacerlo en forma estructural. ¿Por qué? Porque el único que en Paraguay emite moneda es el BCP. Entonces, cuidado con el excusómetro para justificar eh, el precio del dólar. El precio del dólar, estimado amigo, se produce por oferta y demanda entre dólar y guaraníes. Y cuando el dólar se instala en el rango de los 8.000, no es porque los bolivianos compran dólares. No, no, no. No. Estructuralmente eso es falso. Es mentira. Es una volaterapia que se pretende instalar desde el Banco Central del Paraguay. Porque el que está emitiendo más guaraníes de lo que se requiere se llama BCP. Y entonces después te salen con el no, que no sé qué. No, no, no. Acá, Sara, Javi, esto es demasiado simple. Ujú. Y esto que voy a decir ahora tiene ya 5 o 6 premios Nobel para certificación. La depreciación de la moneda es un fenómeno monetario. No es del clima, no es del río, no, 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 es monetario. Y es cuando la cantidad de dinero que existe en el país es mayor que su equivalencia en el Producto Interior Bruto. ¿Por qué el Producto Interior Bruto? Porque ese es el patrón. ¿Ok? Entonces, el PIB genera una determinada demanda de dinero. Si esa demanda crece con respecto al PIB, el valor de tu dinero cae. Cae. Con respecto a la moneda referencial, que es el dólar. Muy bien. Y termino con esto. Entonces el Banco Central te dice, no, pero las variables, no, no, no. Y el dinero, estimado mío, tiene 6 variables monetarias. O sea, está el dinero en efectivo, están los depósitos bancarios, están los depósitos en el Banco Central, está el dinero no efectivo, el que usamos en tarjeta, etcétera. Todo eso son las variables monetarias. Y eso siempre tiene que estar ajustado a la demanda real del PIB. Y la única entidad en Paraguay, por ley, por constitución y de facto, que puede modificar esas variables es el Banco Central del Paraguay. Nadie más. No Bolivia, no Brasil, no Estados Unidos. Todo eso son volaterapia que nos están metiendo para justificar que están devaluando nuestra moneda a costa de nuestro poder adquisitivo. Pero el BCP no es Bolivia. Me dejan de joder, ¿sí? Bueno, eso nomás yo quería decir sobre este tema, antes de que nos atiendan los amigos del Banco Central del Paraguay. O sea, que estoy buscando, se había dado una referencia de cuánto había perdido el dólar, el guaraní, su valor frente al dólar en el 2024 y fue muy importante. Muy, muy importante. El BCP habla de una devaluación del 4% por ahí. Justamente lo estuvimos Mm, hablando el domingo pasado con el presidente del banco, perdón, con el ministro de Economía y Finanzas. Y tengo acá anotado, Sarita. ujú. Y quiero darte exactamente el número que me dijo eh, Carlos Fernández. La diferencia es 1,5% entre lo que, supuestamente, ¿verdad? O sea, entre lo que el guaraní se depreció y el dólar. Eh, Eso se hace, a ver un poco, hoy, el domingo pasado fue el 9, acá En está. enero fue 1,4%. El, 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 el rango eh,
paraguayo, si medimos solamente la depreciación del guaraní frente al dólar en Paraguay, es 4%. Y si vos le restás la variación norteamericana, es 1,5%. Mm. Pero eso, la resta de la variación norteamericana, a lo que ganamos en guaraníes, no nos viene. No nos viene. Nosotros tenemos el 4%. Claro. ¿Entendés? En octubre del año pasado se había publicado, el guaraní acumula pérdida de más del 7% de su valor frente al dólar. Pero eso... se corrigió, o sea, porque ellos hacen esa corrección que te estoy diciendo, Sara, que me explico. Ujú. El domingo pasado, los que hacen la medición. Yo coincido con el número que vos estás leyendo. ¿Y cuáles son los principales productos importados a los que afecta esto? Electrodomésticos, electrónicos, automóviles, Combustible. servicios profesionales que utilizan equipos importados, ¿verdad? Sobre todo. En fin. Así es. A propósito, estoy mirando la web. La jornada cambiaria, obviamente, para el Banco Central del Paraguay fue el viernes en la tarde y cerró en la venta en 7.978 el dólar. Lamentable. 7.978. Y estoy mirando otras empresas. Cerraron, por ejemplo, en 7.900. Justo acá se me salió otra, por ejemplo, 8.050 en la venta. Esto no había pasado desde marzo paraguayo, desde el lamentable gobierno de Luis Ángel González Macri. Yo quiero recordar que el año 2002 fue el año en que el dólar alcanzó 8.000 y esto fue una vergüenza nacional. Y cuando Nicanor asumió la presidencia de la República y Dionisio Borda se hizo cargo del ministerio entonces de Hacienda, pero también el equipo del Banco Central del Paraguay, se corrigió la situación. Y Nicanor entregó el gobierno, estimado amigo, con el dólar a 4.000, 4.500. Y después todavía hay gente que habla mal de Nicanor. Dios mío, no tienen vergüenza. Así que, ¿se puede revertir esto? Claro que se puede. O sea, Dionisio Borda. Y Nicanor era el presidente, ¿verdad? Sí, total. O sea, Nicanor era el presidente. Nicanor Claro. entró en camisa de no sé ni cuántas varas cuando apareció con su inspiración reeleccionista también. Y sí, ahí Pero ese... se divorció de la... O sea, en materia política, lo que te digo, en Sí, materia sí. económica, el No, contexto pero, local y regional pero una cosa fueron es- muy favorables. la No, pero en diferencia- materia económica estamos diciendo que a partir de allí se estableció lo que hoy en día conocemos como política de Estado Así Sí. mismo. en cuanto a lo económico, porque se construyó, y estamos hablando de 20 años atrás, lo que hoy en día tenemos con todos los técnicos que fueron llevando esto adelante, ¿verdad? Por eso cuando se había alcanzado estas calificaciones en los últimos meses, se hacía un recuento de lo que fue originalmente el rediseño de la política monetaria, de la política interna, económica y esas proyecciones. O sea, era un todo que había comenzado en aquel tiempo. Emil Mendoza, presidente de Casas de Cambio, dijo que en Bolivia tienen un mercado paralelo y allí es donde los bolivianos requieren dólares que compran de Paraguay y generalmente lo hacen por el circuito informal y a partir de allí se genera toda la distorsión, ¿verdad? Sí, pues esa distorsión, o sea, hubo la terapia. Tienen perdón, un sistema de control cambiario similar al cepo que se produjo en Argentina. ¿Y por qué el cepo, que estuvo vigente 20 años, por qué no afectó a Paraguay? O Porque sea, es bola. A ver, o sea, si tuviéramos que decir entonces el porcentaje que va a Bolivia no es tan grande como para que incida, Enrique. No, ¿Es lo ni- que planteas? No, ni aunque se vaya el 100%, Javi, porque el que controla la emisión paraguaya es el BCP. Acá hay gente que quiere ocultar la responsabilidad del Banco Central. Y la pregunta que creo que tenemos que hacernos, o sea, y pido disculpas, pero voy a decirlo así, en vez de caer en este engaño de que la demanda boliviana, este es un engaño que el Banco Central genera, estimado amigo. Perdón, amigos del Banco Central, les estamos llamando. Así que para desmentirme, ni un problema, ¿eh?
Nos atienden el teléfono y ya está. Estoy leyendo que hablan también de criptomonedas, ¿eh? Y entonces, ¿por qué esto no se produce en todos los países? Los bolivianos que por lo generalmente adoptan estas prácticas vienen y negocian las criptomonedas que compran de su país, ya que hoy tienen mercado porque el uso de las criptomonedas está más globalizado, pero no regulado. El BCP advertía que estos instrumentos no cuentan con regulación en nuestro país. Las criptomonedas no están registradas ni autorizadas por el Banco Central, no tienen curso legal en el país, no cuentan con respaldo del Estado, expresaba un comunicado de la Superintendencia de Valores, y a partir de ahí el enorme riesgo que representan estas transacciones. Es todo mentira, 100%. ¿En serio? ¿Y por qué? No, ¿por qué se llaman criptomonedas? Mm. Porque no tienen respaldo estatal. Es su definición. Es la definición. ¿Por qué esos criptos? Confianza. ¿Entendés? Se basa en la confianza, exactamente. Entonces, toda esta volaterapia del Banco Central, de que la pregunta que tenemos que hacerle a los amigos del BCP, bueno, está bien lo que ustedes dicen, ¿y por qué no pasa en otros países? ¿Por qué? Ahora resulta que Bolivia, que es un país marginal en la economía de América Latina, es el que está distorsionando a Paraguay. Pero por favor, vayan a joder a su abuela, chicos.